Feliz año, feliz 2021. Amada congregación, les enviamos un fuerte abrazo. Saludamos a todos nuestros amigos que se conectan cada domingo. Qué alegría volver a conectarnos. Estamos en un marco increíble, un fondo de otra galaxia, nada más y nada menos que la ciudad de Durango, una de las ciudades más bellas de todo México y probablemente la más bella de todo el norte del país. Fundada en 1563, ya tiene más de 400 años de historia, una de las ciudades con los edificios más antiguos de todo el norte del país, parte del corredor declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Desde este lugar, hoy, el primer domingo del año, nos vamos a preguntar como iglesia, ¿qué es una iglesia relevante? ¿Por qué desde este lugar? Porque queremos conectar justamente la iglesia con la ciudad. La ciudad no existe para la iglesia existe para la ciudad. Porque una iglesia relevante no es una iglesia donde los líderes nos vestimos de determinada forma contemporánea, a la moda. Una iglesia relevante no es una iglesia donde necesariamente tenemos que tener los auditorios pintados de color oscuro. Una iglesia relevante no es una iglesia donde nos hablamos entre nosotros con un lenguaje coloquial de los jóvenes o muy adecuado a este tiempo. Una iglesia relevante es una iglesia como la de Hechos de los Apóstoles. Así que te invito a que vayamos a una historia que nos va a mostrar qué es y cómo tiene que ser una iglesia relevante. Acompáñame por favor al libro de Hechos en el capítulo 17. Nos encontramos en el contexto del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Dice que iba con Silas, probablemente iba Timoteo también con ellos, que había sido recogido en la ciudad de Listra, y llegan a Tesalónica. Tesalónica era la capital de Macedonia y era la puerta de entrada a toda Europa. El Evangelio estaba entrando, era un momento histórico. Y dice así, Hechos capítulo 17, verso 1 al 9. Más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes, y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí, perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey, llamándolo Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego lo soltaron.
Qué maravillosa historia. Lo interesante es que esta historia que relata en el capítulo 17, el libro de los Hechos, es el escritor Lucas, el historiador, autor también del Evangelio homónimo, no es una historia aislada. Es una historia que se repite en otras ciudades, donde llegaba el Evangelio, había algo que sucedía, se transformaban las ciudades, se conmocionaban, o como dice el pasaje que acabamos de leer, se trastornaba literalmente la vida de la ciudad. ¿Qué es una iglesia relevante? Una iglesia como la de Hechos, una iglesia como la iglesia de Tesalónica, que apenas tenía 3 semanas de fundada, que había sido fundada por 3 misioneros, como dijimos, Pablo, Silas y probablemente Timoteo, que iba con ellos, que había alcanzado a 3 diferentes grupos de personas, a los judíos, a los griegos y también a mujeres de la clase social alta. Una ciudad de aproximadamente 200.000 habitantes, trastornada por nada más y nada menos que 3 personas que habían ganado a 3 grupos diferentes. Durango tiene aproximadamente 750.000 habitantes. Hace cerca de 120 años que el cristianismo evangélico está en estas tierras, sin contar los 500 o los más de 400 años que tiene el catolicismo. La pregunta es, ¿qué tanto hemos afectado este lugar? Una iglesia relevante es una iglesia que en primer lugar predica el evangelio del reino. El mensaje de Pablo a los judíos era muy claro. Tomando el Antiguo Testamento, les mostraba a través de las profecías que hablaban de un Mesías, que ese Mesías era nada más y nada menos que Jesucristo. Aquel niño que había nacido en Belén y que hacía tan solo unos años había sido crucificado, no se había quedado en una tumba, sino que había resucitado al tercer día. Era el Rey siervo, el Dios hombre, que había muerto en la cruz, pero que había vencido a la muerte. Ese Mesías es Salvador de la humanidad, pero también es Señor. Su salvación viene a traer a nuestra vida un golpe de Estado, un cambio de gobierno. Así que en primer lugar, una iglesia relevante es una iglesia que predica el evangelio del reino. Pero también dice la historia que acabamos de leer, que una iglesia relevante es una iglesia que alcanza a todas las personas. Dice que el evangelio penetró nada más y nada menos que en la comunidad judía, a la cual Pablo pertenecía. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, lo primero que hizo fue, como era su costumbre, ir a la sinagoga. Fue a hablarle a sus paisanos. Ahora que en estos días, en estos primeros días del año, todavía hay paisanos entre nosotros que vinieron a pasar unos días. Qué bueno que ellos escuchen el evangelio de nuestra propia boca. Dice que algunos judíos se convirtieron, no muchos, algunos. Pero en cambio dice que muchos griegos se convirtieron, griegos piadosos, buscadores, temerosos de Dios, que se estaban acercando a la religión judía. Pero también dice que bastantes mujeres, mujeres prominentes, mujeres de la alta sociedad, también se entregaron a Jesucristo. Eso nos habla de que el evangelio llega a todas las personas, no respeta edad, no respeta condición social, porque la necesidad del ser humano es la misma. El pecado nos ha corrompido y el pecado no puede ser solucionado por nosotros mismos, ni por propósitos de comienzo de año, ni por la buena educación, ni por sistemas de gobierno avanzado. El pecado fue atacado, fue solucionado, fue redimido en la cruz hace 2000 años por nuestro Señor Jesucristo. Así que es momento también de entender, querida iglesia, que una iglesia relevante es una iglesia que alcanza a todas las personas, los hombres, las mujeres,
Los niños, los ancianos, los jóvenes, los adolescentes, los ricos, los pobres, personas que viven en la periferia, personas que viven en el centro, personas de los residenciales, personas de las colonias, los transeúntes, los turistas, los que pasan por esta ciudad, van a ser tocados por el Evangelio del Reino, el mensaje de salvación. Y en todos los sectores hay también sectores marginados. Hay personas que tienen todo lo que quizá uno pudiera querer tener en cuanto a material, y sin embargo la necesidad que está en ellos es la misma, la de un Salvador, la de Jesucristo dándoles vida plena. Y todos tenemos también una Jerusalén, tenemos una Judea, una Samaria y un hasta lo último de la tierra. Para Pablo y Silas en ese momento Tesalónica era lo último de la tierra y era apenas la entrada a Europa. En tercer lugar, ¿qué es una iglesia relevante? Una iglesia que incomoda porque es una amenaza para el sistema. El sistema religioso, el sistema de los judíos de ese momento fue incomodado de tal manera que ellos elaboraron una teoría de conspiración. Dijeron, esta gente viene a causar problemas porque son insurrectos, están en contra del emperador, cuando ellos lo único que habían hecho era predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados. Pero así es, cuando el Evangelio avanza, obviamente va a haber oposición. Así que ellos no solamente que contrataron a personas, sino que hicieron literalmente que fueran a buscarlos para probablemente apedrearlos, cosa que no consiguieron porque no estaban, ya se habían ido Pablo y Silas y Timoteo con ellos, pero en cambio se llevaron a Jasón, que puso la cara y luego pagó una fianza, probablemente un hombre de influencia. Pero también incomoda al sistema social, porque vemos las mujeres, por ejemplo, dignificadas, vemos las mujeres tomadas en cuenta, las mujeres ni siquiera podían acceder a la decisión y a tener la conciencia de una fe religiosa, y vemos ahora cómo se convirtieron al Evangelio, y probablemente a partir de ellas muchos hombres de influencia llegaron también. El sistema político se incomoda a tal punto que dice que se confundieron, no sabían qué hacer. Lo metemos en la cárcel, lo sacamos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué? Porque Jesús es un rey que gobierna los corazones, es un rey que gobierna no desde un trono, sino desde una cruz, ganándonos, conquistándonos, amándonos, un Dios amoroso que vino a abrazarnos y a sacarnos de nuestra inmundicia, de nuestra muerte, de nuestras tinieblas. La pregunta es, en este primer domingo del año, preguntarnos, ¿somos capaces de provocar incomodidad a los poderes de turno, al sistema imperante, al sistema consumista? ¿Es nuestra voz como iglesia y nuestra acción lo suficientemente relevante como para que alguien intente siquiera elaborar una teoría de conspiración contra nosotros? ¿O somos, como diría Henry Blackaby en mi experiencia con Dios, un pequeño pueblo de gente muy feliz que no le hace mal a nadie? Esa es la pregunta que nos necesitamos hacer en este primer domingo del año, querida iglesia, amada audiencia. En cuarto lugar, una iglesia relevante es una iglesia que redime todas las estructuras de injusticia que definen las esferas de la sociedad contemporánea. Tesalónica, como dijimos, era la ciudad más importante de la provincia de Macedonia. Era una ciudad libre. Esto le daba un estatus especial. Tenía un astillero propio en su puerto. Era un centro cultural. Tenía sinagoga propia. Ahí los judíos tenían donde congregarse. Por allí entró el Evangelio a toda Europa. Desde este precioso lugar podemos ver edificios icónicos de nuestra ciudad que son literalmente monumentos, como dijimos, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y con este sol duranguense increíble y con este cielo azul incomparable,
Por eso se filmaron tantas películas en Durango. Yo quiero animarle a que hagamos un ejercicio y que podamos hacernos la pregunta como iglesia Misión Esperanza, pero también como iglesia aquí en la ciudad, acerca de nuestra relevancia. ¿Por qué? Porque como dijimos, una iglesia relevante es una iglesia que literalmente afecta todas las esferas de la sociedad para redimirlas. ¿Por qué? Porque están atrapadas en una estructura de injusticia. Pensemos en el gobierno, en nuestro querido México. Lamentablemente nuestra historia de los últimos años ha sido de descubrir por uno y otro lado, y no estoy hablando precisamente de la entidad, sino del país, actos de corrupción, personas que fueron descubiertas por aquí y por allá. Necesita ser el gobierno, todas estas áreas necesitan ser redimidas, la política necesita ser redimida. Estaba pensando justamente aquí a nuestra izquierda tenemos la Plaza de Armas, donde tenemos los poderes representados, el poder legislativo, el poder judicial y por supuesto lo que antes era el Palacio de Gobierno, hoy Museo Francisco Villa. Ciertamente necesitamos orar por nuestros gobernantes. La Escritura dice que nuestro rol como iglesia es orar para que ellos tengan temor de Dios, para que tengan sabiduría al gobernar, para que vivamos en paz, quieta y reposadamente. Nuestro rol no es criticar, nuestro rol no es ningunear. Necesitamos honrar la investidura de nuestros gobernantes, que fueron elegidos paradójicamente por nosotros mismos. ¿Qué decirles de la economía? Tenemos aquí a la derecha el Cerro del Mercado, un lugar mítico en nuestra ciudad. De hecho dicen que los conquistadores llegaron buscando plata y se encontraron con un cerro que era de fierro, de hierro. Y sin duda podemos hablar de la economía. ¿Cuántas veces hemos maldecido nuestra tierra diciendo que Durango es una tierra pobre, que es una tierra que no tiene recursos naturales, que todo se lo han llevado a Monterrey, por ejemplo, cuando realmente podemos ver que es una tierra rica, es una tierra bendecida, es una tierra que no solamente tiene monumentos históricos en una ciudad tan bella, sino que está rodeada de lugares donde se puede ejercer la agricultura, la ganadería, por supuesto la minería, lugares muy productivos que tiene nuestra tierra. Necesitan ser redimidos por hombres y mujeres, comenzando por nosotros como iglesia, que puedan quebrantar la estructura de maldad, de esa relación viciada entre el patrón y el empleado, que yo hago que te pago y tú haces que trabaja. ¿Qué es eso? Cambiemos eso. Seamos empleados honestos, que trabajan para el Señor y no para el ojo. Seamos patrones que honran y dignifican la vida de los trabajadores. ¿Qué decirles de la familia? La familia necesita ser redimida. En estos últimos meses, en tiempos de pandemia, lamentablemente han subido, se han incrementado los casos de abuso sexual dentro de la familia, de violencia intrafamiliar, de divorcios. Los matrimonios estaban esperando que se abran los juzgados para divorciarse. ¿Qué decirles de los padres que se dieron cuenta que sus hijos y ellos estaban desconectados al pasar tanto tiempo en las casas? Necesita ser redimido. Aquí adelantito tenemos el Parque Guadiana, donde yo me acuerdo que cuando nuestros hijos eran pequeños veníamos con mi esposa, esa era nuestra salida de los lunes. Los días lunes eran los días que podíamos descansar, porque como pastores sábado y domingo eran días muy fuertes de trabajo. Así que veníamos a darle de comer a los patos y andar en bicicleta. Qué lindos paseos, qué lindos recuerdos. A veces le digo a mis hijos, si se acuerdan más unas vacaciones en un hotel en la playa o esos días de
de salir con la familia y eso está grabado en sus mentes. ¿Dónde ocurrió? En esta ciudad, en Durango, en el Parque Guadiana. Por aquí atrás tenemos el icónico y bellísimo Teatro Ricardo Castro, que representa la cultura, que representa el arte, que representa la música, que representa todas las distintas manifestaciones artísticas. Durango ha dado numerosos artistas al mundo. Esas áreas también necesitan ser redimidas por personas que estamos inmersas en medio de ellas. Necesitamos redescubrir la belleza, porque la belleza es algo que viene de parte de Dios. Todo lo que hace el arte, todo lo que hacemos las personas que nos dedicamos a esta área, no es sino emular lo que Dios ya ha creado. Eso es el arte. Los sonidos no son más que la organización de algo que ya está hecho por Dios. Las pinturas no son más que la organización de colores y de tonos que Dios ya hizo. Así que el arte necesita ser redimido. ¿Qué decirles de los medios? Aquí, adelante mío, tenemos el Cerro de los Remedios, lleno de antenas que representan las transmisiones, los canales de televisión, los periódicos. Hoy en día yo creo que es un poder tremendo. Los medios necesitan ser redimidos. Qué bueno las redes sociales, qué bueno estas formas de conectarnos en este tiempo. Hemos aprendido a redimir los medios. Lo que se usaba para mal, ahora lo estábamos usando para bien. Lo que se usaba solamente como un medio informativo, ahora se usa como un medio para alcanzar a los no creyentes. ¿Qué decirles de la vida religiosa? Aquí tenemos la catedral, uno de los edificios más antiguos, no solamente de Durango, sino de todo el norte del país. Y creo que es la segunda o tercera catedral más antigua de todo México. Un monumento increíble, símbolo de la iglesia tradicional, de la iglesia católica. Pero por aquí tenemos el templo del Divino Redentor, de la iglesia metodista. Un templo que tiene aproximadamente 130 años, símbolo del cristianismo evangélico, del cristianismo protestante. Necesitan ser redimidas porque, como vimos, la religión no salva al hombre, es Jesucristo. ¿Qué decirles del deporte? Aquí tenemos el auditorio del pueblo, tenemos los parques donde vamos a correr. ¿Qué decirles de las ciencias, de la educación? Aquí tenemos todas las escuelas del Alma Mater, de la UGED, pero tenemos también universidades que se han ido instalando a lo largo de los años, necesitan ser redimidas. La escuela normal, símbolo de tantas generaciones de maestros extraordinarios que ha dado para la formación de nuestros niños en esta ciudad. La gran pregunta en este primer domingo del año es: ¿somos una iglesia relevante para la ciudad? ¿Seremos una iglesia relevante en este 2021? ¿Una iglesia que predica el Evangelio del Reino en primer lugar? ¿Una iglesia que alcanza a todas las personas sin importar la edad o la condición social? ¿Una iglesia que incomoda al sistema? Es una amenaza permanente contra el status quo. Una iglesia que redime cada una de las esferas de la sociedad. No solo te invito a que te lo preguntes, te invito a que seas parte de esa iglesia ungida por el Espíritu Santo, capaz de transformar toda una ciudad, como fue Tesalónica, que sea en Durango. Te invito a orar. Amado Padre Celestial, gracias por traernos a esta bella ciudad. Yo te doy gracias en lo particular por dejarme establecer en Durango, porque aquí nacieron mis hijos. Bendigo a esta ciudad en el nombre de Jesús. Toda maldición que se haya pronunciado sobre esta ciudad, en el nombre de Jesús, se deshace ahora. Señor, bendecimos a las iglesias cristianas de esta ciudad, cada una
desde su lugar predicando el Evangelio del Reino. En el nombre de Jesús bendecimos a los gobernantes, bendecimos la economía, bendecimos el arte, sea todo redimido para tu gloria, el deporte, la educación. Que Durango te conozca, que las personas, Señor, que habitan este lugar te conozcan, que sus familias sean transformadas. Todo esto para la gloria de tu nombre y que seamos una generación que vivamos y contemos del poder de Dios para que toda la tierra sea llena de su gloria. Amén.